Jesús es una persona viva. Y esa es la esencia de la fe cristiana, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, que ha asumido la condición humana, no en abstracto, sino la condición humana de cada uno de nosotros. A través del bautismo, verdaderamente Jesús vive en nosotros, no en un sentido metafórico, no en un sentido poético o motivacional. Hagamos como que Jesús esté en medio de nosotros. No, ese no es el planteamiento de la fe católica. Es que es realmente una presencia sacramental, en donde entre el signo sensible y el misterio no hay distancia. No hay distancia. Esa es la esencia de la noción de sacramento. Que entre el signo sensible y el misterio no hay distancia. Y por lo tanto puedo decir con propiedad, como decía Juan Pablo II en Ecclesia in America, que existe verdadera presencia real de Jesucristo en todas las personas, en especial en aquellas que más sufren. La expresión presencia real, muchos de nosotros estuvimos acostumbrados a asociarla a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y Juan Pablo II en Ecclesia in America, en un documento dedicado justo a todo el continente americano, nos recuerda que hay presencia real en la palabra de Dios, por supuesto en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, y en tercer lugar, en las personas, en especial en los más pobres, marginados y sufrientes de nuestras sociedades. Por eso, por el misterio de la encarnación y de la redención, es que yo puedo realmente estar seguro que la iglesia es algo más que un fenómeno sociológico, que la iglesia es algo más que un club de cuates, de amigos. No somos los Boy Scouts. Su servidor ha sido Boy Scout y es algo muy bonito, pero la iglesia pretende ser algo más que un grupo de acción social. La iglesia pretende ser justamente una amistad que testimonia de manera empírica la presencia de Cristo, de Dios, del verdadero Dios en medio de la historia. Es decir, el todo de Dios está en el fragmento que tú y yo somos. Y nuestra vida y nuestra conversión, etcétera, no es otra cosa más que la tarea para tratar de transparentar más esa presencia en medio del mundo. Cuando miramos las cosas así, entonces la iglesia ya no es algo abstracto. La iglesia es una experiencia empírica. La iglesia tiene carne. Pío XII ya había tenido también esa intuición cuando escribió esa encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, diciendo que Cristo tiene carne hoy en la iglesia. La carne concreta de Cristo. No en un sentido poético ni metafórico, sino la carne de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Esta iglesia, esta carne, esta es la iglesia. ¿Por qué es tan importante el ubicar esto como fruto del concilio y de la mirada que han tenido los papas posteriores al concilio? Porque esto nos ayuda a mirar que entonces no seguimos a una idea, ni a un concepto, ni a una idea, ni a un código ético, ni a un código ético. Seguimos a una persona. Fíjense que los valores, los códigos éticos, la moral, su servidor es profesor de ética, de ley natural, y es algo muy importante. Y sin embargo, la ética, hasta la más correcta, no salva. Nos dará una brújula para saber dónde está el bien, el mal, lo que sea, pero no salvan. Lo que salva es que alguien, cuando tu vida está destruida y hecha a pedazos, que alguien de repente se acerque a nuestra vida, se aproxime y nos levante y nos reconstruya. Y eso no lo hacen las ideas, ni los valores, ni los preceptos de la ley natural. Eso lo hace Jesucristo a través de su misericordia. Y si estamos aquí reunidos es porque eso es lo que nos hace fieles a la Iglesia Católica. El que en algún momento nuestra vida estaba hecha a pedazos y de repente en la misericordia de Dios se apiadó de nuestra porquería y nos abrazó y nos reconstruyó. El recuperar la conciencia que no seguimos una idea, ni un concepto, ni una filosofía, sino a una persona, nos afina inmediatamente la mirada.
porque estamos viviendo realmente dentro de un misterio. Un misterio que abraza, un misterio de misericordia, de perdón, antes que de juicio. El Papa Juan Pablo II quiso decir eso en su lenguaje y en su época, diciendo que el ser humano es el camino de la Iglesia y que todo lo humano es verdadero camino para la Iglesia y que no nos debemos de tapar la nariz, no nos debe de repugnar nada de lo humano. Eso estaba en la primera encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II. Luego, cuando aparece Benedicto XVI, él también lo quiso poner en el parágrafo número uno de Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un ereignis, con un acontecimiento, a partir del cual la vida adquiere una nueva orientación, una orientación decisiva. Fin de la cita. Benedicto XVI había dicho antes de ser elegido pontífice que el peor peligro para la Iglesia no era el aborto y la homosexualidad y las cosas raras, no. El peor peligro para la Iglesia es el moralismo, es decir, reducir el cristianismo a valores, de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, da igual, pero él notaba que había una tendencia de muchos de nosotros a caer en el moralismo. Y por cierto, en América Latina hay juzgones, ¿no? A juzgar la vida de los demás en clave moral antes que llevar el querigma. El primer anuncio no es el juicio moral. El primer anuncio es que Jesús ha resucitado y que yo doy testimonio de eso. Fíjense este punto es muy importante y ayuda mucho a entender al Papa Francisco. Este punto es muy, muy importante. De lo que damos testimonio los católicos no es de nuestra coherencia personal. La coherencia es muy importante, y todos los padres aquí van a decir que es muy importante, que hay que evitar la doble vida y todo eso, claro que sí, pero el testimonio de fe no es el testimonio de la coherencia de vida, sino el testimonio de que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos testigos de haber verificado, no en un sentido metafórico, sino en un sentido empírico, que nuestra carne que debía estar podrida, nuestra vida que debía estar destruida, está resucitando. Damos testimonio de la resurrección porque nos consta que era imposible que nuestra vida se recuperara, y sin embargo, a través del encuentro con Jesús, hoy la vida puede ser distinta. Ese es el querigma. El querigma es decir, que me consta que Jesús ha resucitado, yo lo he visto. Y ese yo lo he visto normalmente no es metáfora, porque yo he visto cómo en mi vida sucede algo psicológica y sociológicamente inexplicable, que es que de repente empiezo a encontrar una liberación que ni siquiera la mejor psicoterapia me puede ofrecer. No sé si me doy a entender de este punto, pero esto es claro. Pues con estas ideas llega Francisco a la sede de Pedro y mira que la iglesia está pasando por un momento muy difícil. Hay una crisis de abuso sexual por todos lados, Benedicto XVI ha renunciado, Benedicto se da cuenta que sus fuerzas no le alcanzan para resolver todos los problemas de la iglesia. Francisco llega con esta visión y entonces es que empieza a meditar la importancia que tendría que toda la iglesia, es decir, ningún espacio eclesial podría quedar al margen de ingresar a un nuevo momento de asimilación del Concilio Vaticano II. Y a eso hoy le llamamos sinodalidad. La sinodalidad pues, ha sido una gran aventura y una gran experiencia. Hoy sabemos que estamos a la mitad de este proceso. Acabamos de terminar el primer año del sínodo de la sinodalidad. Hubo una escucha en todos los países del mundo. Todas las iglesias particulares entraron en un proceso eclesial muy bello de escucha, no solamente de los propios, sino de los ajenos, de los más amigos y de los más diversos. Y de esa manera, entonces, escuchando, estamos tratando de ver cuál es la tendencia más importante. No. Ver cuántos votos tiene X o Y idea. No. Sino tratar de escuchar al Espíritu de Dios,
a través de los rostros, los lenguajes, a muchas veces imperfectísimos, si ustedes quieren, que pueden tener las personas tanto que participan en la vida de la iglesia, como hasta quienes han sido lastimados por la propia iglesia, para que tratemos de ver qué es lo que pide Dios de la iglesia en el momento actual. En otras palabras, el Papa a lo que nos ha convocado es a vivir la comunión eclesial, primero entre nosotros y después con todos, en serio y hasta el fondo, de una manera dinámica. Por eso el Papa también define la sinodalidad como la dimensión dinámica de la comunión. Los que estudiamos todos los temas sobre la iglesia comunión en el pasado, hoy podemos recuperarlos, pero enriquecerlos con una palabra. Sí, la iglesia es comunión, la iglesia es unidad, la iglesia es una misma fe, Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana, pero esa experiencia la vivimos de manera dinámica, en movimiento, no de manera estática, pasiva, sino que el misterio de Dios atraviesa mi propio temperamento, mi propia historia de vida. El Papa lo ha dicho de manera súper simple, ¿no? La sinodalidad no es una invitación al parlamentarismo, ni a la democracia, ni a contar votos, sino es la invitación a aprender a discernir la presencia de Dios en medio de las muchas voces, en medio de las muchas quejas, en medio de los muchos reclamos, pero escuchar qué pide Dios. Y no para reinventar la fe o algo parecido, sino para hacerle más fiel al depósito de la fe. Más fiel al depósito de la fe. Esto que seguramente ustedes lo han escuchado ya 1000 veces por toda la experiencia que también seguramente en Alemania han vivido de una u otra manera. ¿Por qué para Francisco le resultó como tan natural el mirar que ante el reto que tenía de dirigir la iglesia había que proponer algo así? ¿Por qué para Francisco, por qué no propuso otros métodos de reforma o de renovación eclesial que seguramente se podrían haber encontrado? Porque Francisco se dio cuenta de algo muy potente, muy importante que está en su historia, en su genética, y es donde empezamos a hablar ahora de la Virgen de Guadalupe. Porque nada más y nada menos que la iglesia en América nació sinodal. Ya las pruebas nos remitimos. En 1521, la Gran Tenochtitlan fue destruida. Una ciudad flotante, unas 10 veces más grande que Venecia de aquel entonces, con canales de agua limpia, en donde había cultivos flotantes de maíz, de frijol, de jitomate, etcétera, con una pirámide en el centro del lago de Texcoco, enorme. Fue destruida la ciudad, fue destruida. Hay un poema escrito por un indígena pocos días después de la destrucción de la Gran Tenochtitlan, que es como un lamento y que dice así: con suerte lamentosa nos vimos angustiados, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas y enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad, y solo nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y aún los gusanos. Y así termina. Este es el famoso poema de la conquista, de un autor anónimo, escrito unos cuantos días después de la destrucción de la Gran Tenochtitlan. Y está en este segmento de poemas que se llaman lamentos, lamentos después de la conquista. Lo más clave del poema es cuando dice: en los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. La destrucción del mundo azteca y luego de los otros mundos indígenas
en toda América Latina, no fue una catástrofe solo militar, sino fue una catástrofe cosmológica, teológica, absoluta. La derrota no solamente era militar, los indígenas estaban acostumbrados a guerras y a triunfos y fracasos militares. Pero aquí el asunto es que todo quedó destruido, toda la cosmovisión y el sentido de la vida y de la historia quedó totalmente hecho polvo. Además, en los siguientes años, de 1521 a 1531, hubieron numerosas epidemias de viruela y de otras enfermedades para los que el sistema inmunológico de los indígenas no estaba preparado. Entonces hubo un colapso demográfico, primero en el altiplano de Mesoamericano y luego en el resto de América. El colapso fue monumental. Hacia el año 1531, o sea, 10 años después de la conquista, todo era un gran fracaso. La conquista se encontraba con indígenas increíblemente deprimidos, resentidos, un resentimiento emotivo y social contra la presencia española era enorme, indecible. Piensa tú en los resentimientos que tú y yo tenemos tal vez como latinoamericanos de vez en cuando en la vida, pues eso multiplicado por 1.000.000, porque aquí no solamente uno había sido lastimado, sino a lo mejor el padre, la hija, la esposa, etcétera, asesinada, violada, todo el mundo conocido destruido. 10 años después había una gran depresión social en el mundo indígena. Y el mundo español estaba pasmado porque tenían que llevar armas para Dios y tierras para el rey, y resulta que todo era un mega fracaso porque nada prosperaba en medio de una situación de destrucción y de desolación gigantesca. Y es en ese momento en donde nada parece funcionar, en donde todo es absurdo, en donde la sociedad está dividida y polarizada al máximo está polarizada, porque unos son enemigos de los otros. En ese momento es que en el cerro del Tepeyac, María de Guadalupe se aparece al indio Juan Diego. Y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado la historia de estas apariciones, no las voy a recoger aquí en detalle, simplemente decir que aparece la María de Guadalupe al indio Juan Diego, que es un laico de 57 años de edad, increíblemente marginado, pobre, que se había convertido ya a la Iglesia Católica, pero que estaba en ese momento de shock, en donde había descubierto algo bueno en Jesús y al mismo tiempo veía la incongruencia de todos los que se decían seguidores de Jesús, porque Jesús hablaba del amor y del perdón, y la corona española trataba de imponer a través de la espada y de la conquista justamente el Evangelio. Entonces, en medio de esa situación complejísima en la que vivía él y muchos de los primeros conversos, aparece María de Guadalupe. Y María de Guadalupe le da una misión al laico marginado indígena, que se considera el más frágil, el más torpe, el más pobre y el más incapaz, o sea, el más despoderado, el más desposeído, sin ningún poder, pues. Le da una misión: ve con el obispo y dile que construya aquí un templo. Imagínense lo que significaba ir con el arzobispo de la Ciudad de México, ¿no? En el siglo XVI. El indígena va, le dice que la Madre del Cielo, que la Señora del Cielo le ha dado esa misión. El obispo no le cree. Juan Diego regresa con la Virgen al cerro del Tepeyac, le explica esta situación, lo vuelve a enviar. Nuevamente el obispo escéptico: no, seguramente este indígena pagano, además en un cerro en donde en algún momento ha habido otros cultos prehispánicos, quién sabe qué cosa esté viendo. Entonces el obispo le pide una señal, una prueba, pues, de que no está diciendo mentiras. Y así es como en un cierto momento Juan Diego, obedeciendo al obispo,
va por la prueba y le lleva en el mes de diciembre, que hace mucho frío en el Valle de México, unas rosas de Castilla que habían aparecido en el Cerro del Tepeyac, se las lleva al obispo. Y al mostrárselas al obispo, al descubrir su manto, que era el que portaba las rosas, aparece la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe. En ese momento sucede algo extraordinario, porque el obispo cae de rodillas. No solo por las rosas, que era absolutamente imposible que hubiera rosas de Castilla el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, sino porque ve a María de Guadalupe impresa la imagen en el manto del indio. Y a partir de ese momento empieza algo extraordinario. No solo un proceso de conversión real y de corazón de los indígenas, sino de los españoles. Es decir, María de Guadalupe empieza a ser una buena noticia para ambos mundos que estaban conflictuados, y la prueba empírica de que esto no fue meramente una cuestión, ¿cómo decir?, secundaria, sentimental, momentánea, es que comienza un fenómeno sociológico que todos los historiadores reconocen con el dedo, que a partir de 1531 comienza el fenómeno empírico del mestizaje. En el siglo XVI ningún pueblo europeo concebía dentro de su programa de expansión territorial el mestizaje con nadie. Los güeritos se casaban con las güeritas y los indígenas quedaban ahí hacinados o destruidos, y final de la historia. No sé si me explico. En el siglo XVI, a partir de 1531, comienza el mestizaje, la reconciliación social. El mestizaje no solamente étnico, que sí se da un poco en algún grado, pero principalmente el mestizaje cultural. Por ejemplo, los pueblos de Sudamérica no oyen hablar de María de Guadalupe, tendrán sus propias vocaciones marianas, pero a fin de cuentas vivirán sin saber como torrente de expansión mariana que permite el empezar a vivir la fe de una manera propia, que ya no es puramente española, no es puramente indígena, sino que hasta en Chile, en Argentina, en Brasil, se empieza a vivir la fe de una manera que luego llamaremos latinoamericana. Les cuento toda esta historia para decir una cosa muy importante. El Papa nos ha pedido, ahora que estamos próximos a celebrar el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 2031, nos ha pedido: cuidado, mexicanos, con hablar demasiado de mexicanismos. Hay que mostrar la dimensión universal del acontecimiento guadalupano, porque es buena noticia para todos los pueblos de América y para todos los continentes. Si ustedes recuerdan, el pasado 12 de diciembre, el Papa ha convocado a un novenario intercontinental guadalupano, para que todos los que descubrimos algo bueno, una buena noticia en el mensaje guadalupano, aprendamos, no importa dónde estemos. ¿Y cuáles son las cosas que nos ayudan a descubrir una dimensión universal, dejando de lado mexicanismos y cosas muy particulares de los que nacimos por allá? Primero, que mirando a Guadalupe muy rápidamente descubrimos una mariología cristocéntrica. Hoy vivimos en un mundo en donde hay una epidemia de apariciones marianas, videntes y mensajes extraños por aquí y por allá, algunos hasta diciendo que el Papa Francisco es el anticristo. En el mensaje de Guadalupe no hay una sola amenaza, no hay una sola advertencia de destrucción, todo es ternura. En el momento en que Juan Diego de repente como que medio desobedece a la Virgen, se le aparece y le dice: no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no estás acaso en mi regazo? ¿Qué otra cosa has de necesitar que encontrarte con la madre del verdadero Dios? Es decir, hasta en un cierto momento de titubeo de Juan Diego, como todos podemos tener titubeos, dudas, ella no amenaza, ni regaña, ni juzga, sino que atiende la limitación de Juan Diego con ternura, con ternura. Y todo para anunciar
al verdadero Dios por quien se vive, que es Jesucristo. Entonces este es un primer elemento bien poderoso y bien pertinente para nuestra época, no solo para el siglo XVI. El segundo elemento es muy bonito, y es que en el acontecimiento guadalupano vemos que Jesucristo nos ama a todos, en especial a los más pobres. Vemos la opción preferencial por los pobres, descrita sin este lenguaje de hoy, pero descrita con claridad, porque María escoge a un indígena muy marginado para fundar un pueblo, un nuevo pueblo, y que no se limita a México, sino que se expande a todo el continente americano. Hoy lo sabemos también en Estados Unidos, hasta los nuevos mestizajes y las nuevas pobrezas y marginaciones de muchos de nuestros hermanos en Estados Unidos son acogidos por María de Guadalupe, más allá del siglo que pasó, del siglo XVI. Tercera cosa, y esto es muy potente para Europa y para los que somos de habla española en Europa. María de Guadalupe nos enseña a evangelizar de manera inculturada. Ella usa las palabras, los signos que eran pertinentes para que un indígena del siglo XVI entendiera el Evangelio. María de Guadalupe no se pone a hablar en latín, ¿sí me explico? Ni en castellano del siglo XVI, sino María de Guadalupe le habla a Juan Diego en náhuatl. Y la imagen de la Virgen es un códice, no es una pintura, es un códice que a través de sus colores, de sus figuras, transmite un mensaje que el indígena inmediatamente reconoce como algo potente. El Dios Sol, creador de todo, es eclipsado por María. La luna, que también tenía un significado asociado a los poderes más oscuros, es pisada por María, etc. Y toda la simbología propia de la Virgen de Guadalupe. ¿Eso qué nos dice ahora? Que tú y yo estamos llamados a entender que una misma fe se puede encarnar de múltiples maneras, en múltiples contextos culturales. ¿Y qué es misión de los cristianos? Adaptar las formas conservando el fondo. Adaptar las formas conservando el fondo, para de esa manera ser pertinentes. El misterio de la encarnación es misterio del abrazo de la condición humana. Solo lo asumido es redimido. Solo lo asumido es redimido. ¿Y eso qué significa? Que hay que abrazar la cultura, el lenguaje, las expectativas de los jóvenes de nuestro tiempo para podernos acercar a Jesús. Ese es el método de la encarnación. Si nos tapamos la nariz en algún aspecto que no nos gusta del nuevo momento cultural que estamos viviendo en Europa, pues quiere decir que queremos dejar algo fuera de la condición humana. Y no, María de Guadalupe nos enseña, hagamos el esfuerzo máximo, más radical, por inculturar la presencia evangélica en cada contexto. Tercero, María de Guadalupe, cuarto, María de Guadalupe es mujer. La fe llegó a América por vía femenina, vía materna, que nos muestra que la dignidad de la mujer en el proceso de evangelización es altísima. Ustedes aquí en Europa tienen un gran teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar, que justamente ha explicado de manera extraordinaria en el libro que en alemán se llama Die antiromanische Affekt, en español lo tradujeron como el complejo antirromano, cómo María sostiene el ministerio de los apóstoles, porque ella es madre de todas las gracias, aún de las gracias sacerdotales. Por lo tanto, el papel de María y de la mujer en el misterio de la Iglesia es superior al ministerio sacerdotal. A esto le llama Balthasar el principio mariano. Es muy importante tener esto porque el descubrirlo nos invita ahora a profundizar. Hoy el Papa nos pide profundizar en el misterio mariano, para entender por qué María, medianera de todas las gracias, sostiene hasta el ministerio sacerdotal, siendo que ella no es sacerdote. Y sin embargo, sostiene, y de ella depende
las gracias del ministerio sacerdotal. Y por último, y es aquí donde yo quería llegar, el acontecimiento guadalupano nos da una gran lección de sinodalidad y comunión. El laico indígena más frágil y más pobre, que se siente más marginado y apartado de los poderosos de su tiempo, es escogido para evangelizar al obispo. El que lleva la buena noticia al obispo es el laico marginal, apestado por la sociedad de su tiempo. Y el obispo, con toda su autoridad, le pide una señal. Y el laico obedece. Y el fruto de esta dinámica de sinodalidad y comunión es el acontecimiento guadalupano. Es que María se queda en medio del pueblo ayudando a reconciliar a los hermanos que hace muy poco eran enemigos. Y se da el fenómeno de la reconciliación social empírica, de verdad, ante dos pueblos totalmente enemistados que empiezan a perdonarse y a hacer familias y a crecer y a generar una nueva síntesis cultural. Por eso es importante mirar que la providencia nos está regalando para el año 2031 el 5º centenario del acontecimiento guadalupano, y el Papa nos convoca a todos, a que nos dejemos provocar por este milagro, que es un milagro sobre todo de reconciliación social, fraterna, a través de María. Segundo, en el año 2033 celebraremos el 2º milenio de la redención. Y sin ninguna planeación, sino por pura providencia, 2031 estará a 2 años de distancia de 2033. Es decir, la celebración del acontecimiento guadalupano nos ayudará a preparar tal vez el jubileo más importante que se ha vivido en la historia de la Iglesia Católica, el jubileo de la redención en el año 33. Estas cosas vale la pena tenerlas en cuenta porque son parte de nuestro horizonte pastoral. 2025, jubileo ordinario acá en Roma. 2031, jubileo guadalupano, para que todos aprendamos a vivir la sinodalidad sin estrés, sino viviéndola con una experiencia de creatividad, de valentía, etcétera, de misionariedad laical, pero en comunión con los pastores y en especial en comunión con el Papa. Y 2033 será el gran jubileo de la redención, que si recordamos lo que significó el jubileo del año 2000, pues todavía más importante será el de 2033, y todos estamos invitados a irlo preparando desde ya. Estos horizontes de fechas son parte de nuestra programación pastoral en toda la Iglesia. Los invitamos a que los asumamos con alegría y a que miremos cómo la providencia es la que nos ilumina para poder vivir los desafíos ahora eclesiales tan estremecedores que tenemos. Acabamos de terminar la primera etapa del sínodo de la sinodalidad, ha salido ya el documento de síntesis. El documento de síntesis no es más que eso, un documento de síntesis para que durante todo un año en la Iglesia nuevamente revisemos, discutamos, veamos los temas que hay que profundizar, arriesguemos hipótesis. Y lo importante es que nuestras hipótesis se mantengan siempre en la lógica eclesial, es decir, fidelidad al depósito de la fe y fidelidad a los hombres de nuestro tiempo que exigen una respuesta pertinente a las exigencias de su corazón. Y con esa fidelidad, que en el fondo es la misma, es la fidelidad a Cristo, que asume todo lo humano, es que estamos caminando para reformar a la Iglesia. Ecclesia sempre reformando, que no significa otra cosa de que mi vida siempre necesita conversión. La Iglesia no es algo abstracto, soy yo. Entonces, ¿quién necesita reforma? Pues yo. ¿Quién necesita ser corregido? Pues yo. ¿Quién tiene que dejar un montón de telarañas mentales para transmitir más nítidamente la persona viva de Jesucristo? Pues yo. No es el obispo, perdón. El obispo es normalmente el cura, el padre, tendrá sus miles de defectos, pero antes que las estructuras del poder, lo que necesita la Iglesia para cambiar radicalmente
es mi conversión. Es mi conversión. No la de mi prójimo, sino la mía. Porque es así, ¿no? Yo trabajando en mi propia conversión y abriendo mi corazón a Cristo, es como más y mejor colaboro a la transformación del mundo. El mundo no va a cambiar cuando el obispo deje de ser no sé qué, sino cuando yo deje todas mis porquerías y me arriesgue a vivir la libertad de los hijos de Dios. Les agradezco su paciencia y no sé si haya espacio para comentar.